Muy bien. Entonces, en el día de hoy vamos a tratar el tema de hipocalcemia por una servidora, la doctora Mariani Peña Bencosme, R3 de Nefrología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. El contenido de la conferencia, tenemos la introducción en la que veremos la homeostasis del calcio, la definición de la hipocalcemia, la epidemiología, la etiología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. En la homeostasis del calcio juega un papel importante lo que es el intestino, el sistema esquelético y el riñón, por medio de factores ambientales, dietéticos, hormonales, como la vitamina D, la cloto, el factor de crecimiento fibroblástico 23, la paratormona, medicamentos como los diuréticos y patológicos, de los cuales hablaremos más adelante. El calcio corporal es, está constituido un 99%, un 99.3% en el hueso y los dientes, como hidroxiapatita, un 0.6% en las partes blandas, cartílago y ligamentos, un 0.1% en el líquido extracelular y un 0.03% en el plasma. Las fracciones séricas del calcio, el ionizado se va a encontrar en un 48% y va a ser el que se utilizará para la contracción cardíaca, es el que va a utilizar el miocito cardíaco, para la actividad neuromuscular y para la mineralización ósea. También se va a encontrar formando complejos en un 12% con el fosfato, el lactato, el citrato y el bicarbonato. Cabe destacar que estas dos fracciones son las que van a ser filtrables por el riñón. Y el calcio unido a proteínas va a constituir un 40%, de los cuales va a ser 10% unido a globinas y un 90% a la albúmina. Las fracciones séricas de calcio normal, de calcio total, son de 8.6 a 10.3, mientras que de calcio iónico son de 2.15 a 2.57, pero esto va a variar según la edad. A mayor edad, disminución de los valores séricos de calcio, y con el pH, ya que el pH favorece o no la unión del calcio a proteínas. Es decir, un pH que esté alcalino va a favorecer la unión del calcio iónico con la albúmina y viceversa en la acidosis, su separación. La presencia de aniones, mientras más aniones, más unión del calcio a complejos. Y como dije anteriormente, las proteínas. Esto tiene un inconveniente, que es que la mayoría de los laboratorios, cuando solicitamos el calcio, lo miden por electrodos de selectividad iónica, en el cual también miden el proteinato de calcio. Y es por esto que se debe de ajustar el calcio con la albúmina. El balance del calcio es neutro, es decir, en la ingesta diaria se van a consumir 1000 miligramos, 1 gramo de calcio. La excreción va a constituir 80 miligramos que se van se van a excretar por las heces, y se va a absorber de un 20 a un 40%, es decir, 200 miligramos en el duodeno. La filtración renal va a ser de 10.000 miligramos. De estos, 65% se van a reabsorber en el túbulo contorneado proximal, 25% en el asa de Henle y un 8% en el túbulo contorneado distal, que va a estar mediado por la acción de la PTH y de la hidroxilación de la vitamina B. El resto, un 2%, es decir, 200 miligramos, se va a excretar. La resorción ósea y la reabsorción ósea van a ser de 0.5 gramos ambas, o sea que se va a equilibrar. La reabsorción de calcio tubular en el túbulo proximal va a estar dada por vía paracelular, con el impulso de un canal transmembrana de sodio, el NHE3, y la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa vasolateral. En el asa ascendente gruesa de Henle va a ser también paracelular y va a estar mediado por un canal de sodio transmembrana, sodio-potasio 2-cloro.
que también va a estar impulsado por la bomba sodio-potasio ATPasa vasolateral y por el receptor del sensor del calcio a este mismo nivel. En el túbulo contorneado distal va a estar mediado por vía transcelular por medio del receptor TRPV5 y un canal transmembrana de sodio, el ENAC, acoplado a una calciumodulina que va a favorecer la salida del calcio de la célula al torrente sanguíneo, por medio también de una bomba sodio-potasio ATPasa y un sensor muy parecido al sensor de calcio que vimos en el asa de Henle. En el túbulo en el túbulo colector no van a haber canales de calcio, pero sí van a haber sensores de calcio a nivel luminar. Estos sensores van a detectar el calcio y una vez detecten grandes concentraciones de calcio, van a inhibir la aquaporina 2 y así con esto la entrada de agua y de sodio, o mejor dicho, su reabsorción. Aquí podemos ver cómo el sensor de calcio, el receptor del sensor de calcio, tanto a nivel renal como en la célula paratiroidea, va a regular los niveles de calcio sanguíneo y va a estimular la secreción de PTH y esta a su vez la resorción ósea y la reabsorción duodenal y en el mismo túbulo renal. También la vitamina D juega un papel importante en las concentraciones de calcio. A modo de, vamos a recordar, la vitamina D la podemos obtener por medio de la luz solar a partir de la 7-hidrocolesterol y de la dieta como ergo y colecalciferol. Esta se va a hidroxilar en el hígado por una 25-hidroxilasa y en el riñón va a pasar a hidroxilarse y a poseer su forma activa por una alfa-1 hidroxilasa, que va a favorecer lo que es la reabsorción de calcio intestinal y la calcificación ósea. Entrando ya en materia, la hipocalcemia se define como un calcio total menor de 8.4 y un calcio ionizado menor de 1.16. En cuanto a la epidemiología, va a variar aumenta lo que es la morbimortalidad de los pacientes. En los pacientes hospitalizados va a ser de un 10 a un 18% y en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos va a ser de un 70 a un 80%. Las causas de la hipocalcemia se pueden clasificar en aquellas que tienen la PTH baja o las que tienen la PTH alta. Entre las que tienen la PTH baja tenemos los desórdenes genéticos, de los cuales hablaremos más adelante, los posquirúrgicos, especialmente las tiroidectomías, los autoinmunes, la infiltración de la glándula por metales pesados o granulomas, destrucción inducida por radiación a nivel del cuello, síndrome del hueso hambriento y la infección por el virus del VIH. Con PTH alta tenemos la deficiencia o resistencia a la vitamina D y la resistencia a la paratormona. De lo primero que vamos a hablar es de la hipocalcemia secundaria a una hipomagnesemia, recordando que los niveles normales de magnesio van de 1.8 a 2.4. Cuando el magnesio está bajo, la hipocalcemia se va a caracterizar por no responder al tratamiento con calcio y vitamina D. Cuando la hipomagnesemia es moderada, de 0.8 a 1, lo que se va a ver es una resistencia a la paratormona a nivel periférico, mientras que cuando el magnesio se encuentra severamente disminuido por agotamiento intracelular del mismo, la proteína GS no funciona de manera adecuada y no permite que la célula paratiroidea secrete una PTH normal, sino una embotada, una que no tiene acción. También la hipermagnesemia es una causa de hipocalcemia.
Esta suele verse en las pacientes de obstetricia por infusiones de sulfato de magnesio. ¿Qué pasa? Que cuando el magnesio se eleva de manera aguda, se comporta como un agonista competitivo del calcio. En cuanto al hipoparatiroidismo adquirido, también tenemos las causas postquirúrgicas. La principal va a ser la tiroidectomía, de la cual un 2 a un 23% la hipocalcemia va a ser transitoria y de un 1 a un 2% permanente. Generalmente se dan por neoplasias, enfermedad de Graves, adenomas a repetición, que se han llevado a quirófano a repetición, desvascularización de la glándula, un adenoma hiperfuncionante que se ha extraído y que, como las demás glándulas se encuentran dormidas por el adenoma que ya se extrajo, pues disminuye bruscamente el nivel de PTH y ocurre lo que es el síndrome del hueso hambriento, donde disminuye la acción osteoclástica y aumenta lo que es la acción osteoblástica. Esto suele verse en pacientes mayores de 60 años. En el hipoparatiroidismo adquirido tenemos el no quirúrgico, que puede ser, como dije anteriormente, por sobrecargas de metales, como la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, las enfermedades granulomatosas como la tuberculosis miliar, la amiloidosis o algún infiltrado neoplásico, el alcoholismo, la enfermedad de Payet, cuando se utilizan bifosfonatos y cinacalcet. También tenemos la de origen autoinmune, en la que hay autoanticuerpos contra el receptor del sensor de calcio. También la poliendocrinopatía tipo 1, que puede ser esporádica o familiar, que va a cursar en un 60% con hipoparatiroidismo acompañada de candidiasis mucocutánea e insuficiencia suprarrenal. Dentro de las causas genéticas del hipoparatiroidismo, estas van a presentarse en pacientes neonatos y con manifestaciones clínicas propias de hipocalcemia grave. Y su tratamiento van a ser análogos de la vitamina D y suplementos de calcio. Tenemos 6 tipos diferentes, entre estos el hipoparatiroidismo aislado familiar, que puede presentarse de manera autosómica recesiva por el gen CGM2, que altera el desarrollo normal de la glándula, ligado a X por el gen SOX3, que va a tener o va a causar una síntesis anómala de la PTH en su empalme prepropéptido, y autosómica dominante en el péptido de señalización del prepropéptido. El hipoparatiroidismo autosómico dominante es otra entidad. Este va a ser mediado o se va a llevar por una alteración en lo que es el sensor de calcio, va a cursar con hipocalcemia, hipomagnesemia, hipercalciuria. El síndrome de DiGeorge, que se va a presentar autosómico dominante por deleciones en el cromosoma 22, en el gen TBX1, en el cual va a haber una alteración en el desarrollo de la cuarta y tercera bolsas braquiales. El paciente va a tener anomalías cardíacas, aplasia tímica, una afasia característica y paladar hendido. Y el hipoparatiroidismo. El síndrome de Barak, que se va a presentar de manera autosómica dominante, con una alteración en lo que es el factor de transcripción del GATA3, va a tener un desarrollo de la glándula paratiroidea anómalo, va a cursar con hipoparatiroidismo, sordera y anomalías renales, principalmente aplasia renal. El síndrome de Kenny-Caffey, que se va a presentar autosómico recesivo y por una alteración en el gen TBCE, donde las chaperonas y su plegamiento tubular va a estar alterado. Los pacientes van a cursar con microcefalia, retraso mental, fallo del crecimiento, y la enfermedad de la poliendocrinopatía autoinmune, candidiasis distrófica ectodérmica. Va a haber una alteración en el gen aire, que es regulador transcripcional de la tolerancia inmunitaria. Se va a caracterizar por candidiasis mucocutánea crónica y enfermedad de Addison, así como el hipoparatiroidismo. Entrando ahora a la hipocalcemia,
por resistencia a la vitamina D, tenemos el pseudo-hipoparatiroidismo, que fue descrito por primera vez en 1942 por Albrecht y, por ende, al fenotipo o cuadro clínico característico, las manifestaciones clínicas se les llama así, que consiste en retraso mental, obesidad, cuello corto, talla baja, cara inexpresiva, braquidactilia, hipocalcemia e hiperfosfatemia. Existen 5 síndromes de los cuales todos van a tener alterado lo que es el receptor GRPCR, que es el receptor al que se une la paratormona, no solamente la paratormona, sino la LH, la TSH y la hormona de crecimiento. Es por eso que en estos pacientes se va a ver ese fenotipo. La prevalencia es de 0.79 por 100.000 habitantes, bastante rara, puede ser esporádico, autosómico dominante, va a haber una resistencia a la PTH, por ende la PTH va a estar elevada, el calcio sérico disminuido y el fosfato y el AMP cíclico urinarios bajos. El pseudohipoparatiroidismo tipo 1 es por impronta materna que se va a heredar por una alteración en el gen GNAS1, que es el que va a codificar el receptor. Se va a caracterizar por el fenotipo típico y el pseudohipoparatiroidismo tipo 1B también es por impronta, aunque no está claro si materna o paterna, va a haber una alteración solamente en el receptor de la célula del túbulo contorneado proximal. Va a haber hipocalcemia, osteodistrofia y no van a presentar el fenotipo característico. En el pseudohipoparatiroidismo 1C va a ser por impronta materna, por una alteración en la proteína GS, es decir, aquí, y va a cursar con el fenotipo característico. En el pseudohipoparatiroidismo se llama así porque a pesar de que va a tener el gen por impronta paterna, el alelo materno va a estar normal y el paciente va a mantener una homeostasis normal del calcio, aunque sí va a cursar con el fenotipo característico. Y el pseudohipoparatiroidismo tipo 2, en el que se encuentra alterado el gen PRKAR1A de la proteína quinasa. El AMP cíclico urinario y el fosfato en se van a encontrar normales. No va a presentar el fenotipo característico. Entonces, aquí están los tipos y dependiendo si responden o no a la administración exógena de PTH, podemos inferir qué tipo es y las manifestaciones o características del paciente. Por ejemplo, como dije anteriormente, en el pseudohipoparatiroidismo 1B no van a presentar el fenotipo típico, en el tipo 2 tampoco. La actividad de la GASA va a estar disminuida en el tipo 1 y en el pseudohipoparatiroidismo. Y la resistencia hormonal no va a estar presente en este. Ahora vamos a hablar de la hipocalcemia por producción baja de vitamina D, recordando que es una vitamina liposoluble que a partir de la radiación solar del 7-dihidrocolesterol se va a formar lo que es el colecalciferol, que también lo podemos obtener de la dieta, y por medio de regular el metabolismo del calcio. Entonces, la hipocalcemia secundaria, déficit de vitamina D, se va a ver cuando la vitamina D se encuentra por debajo de 10 nanogramos por mililitro. Lo que se va a presentar con una PTH alta, una fosfatasa alcalina elevada y un fosfato bajo y un calcio urinario bajo.
Entre las causas de producción baja de vitamina D tenemos los lactantes al pecho, debido a que la leche materna posee menor concentración de calcio que la fórmula, tiene 1264, mientras que la fórmula solo tiene 228. En los adultos mayores, por la poca exposición al sol, las personas de piel oscura, las personas que presentan síndromes malabsortivos, aquellos que se han realizado bypass gástrico, enfermedad de Crohn, enfermedad de Whipple, SPRU, los pacientes con osteopatía osteodistrófica hepática secundaria a una enfermedad hepática, no se puede hidroxilar bien la vitamina D y por ende tienen el déficit. En el síndrome nefrótico, que se va a excretar lo que es la vitamina D y por ende vamos a tener una hipocalcemia y un hiperparatiroidismo. También el déficit del alfa-1 hidroxilasa en la enfermedad renal crónica. Entre los síndromes que cursan con resistencia a la vitamina D tenemos los trastornos hereditarios, que incluyen el raquitismo dependiente de vitamina D tipo 1, autosómica recesiva. Se va a presentar por una alteración en el gen que codifica la alfa-1 hidroxilasa. Se va a presentar desde la infancia, va a cursar con hipocalcemia, hiperparatiroidismo secundario, aminoaciduria. El tratamiento va a ser calcitriol o alfa-calcidiol. El raquitismo hereditario resistente a vitamina D tipo 2 va a ser autosómico recesivo y en este va a estar alterado el receptor de la vitamina D. Por lo tanto, el paciente va a presentar la hipocalcemia, el raquitismo, el hiperparatiroidismo secundario, la alopecia, y el tratamiento van a ser suplementos e infusiones de calcio. También tenemos la hipocalcemia inducida por medicamentos o pseudohipocalcemia, en que se va a detectar un calcio por debajo de 6 miligramos por decilitro en los análisis colimétricos, y es porque, por ejemplo, con el gadolinio, cuando se hacen las resonancias magnéticas, el calcio tiende a unirse con estas moléculas y por ende se presenta la hipocalcemia, pero sin manifestaciones clínicas. El propofol lo que va a provocar es una resistencia a lo que es la vitamina D y vamos a encontrar en estos pacientes la PTH alta, tratando de compensar. También tenemos los medicamentos que inducen a hipomagnesemia, como son el cisplatino, los aminoglucósidos, la anfotericina, los diuréticos. Los medicamentos, por las razones que dije anteriormente, que inducen a la hipermagnesemia, como el sulfato de magnesio y los antiácidos de magnesio, los inhibidores de la resorción ósea, como el bifosfonato, el denosizumab, los calcimiméticos, la mitramicina, la calcitonina y los citratos que se utilizan en las terapias de reemplazo renal continua, las plasmaféresis y las transfusiones. Hacen complejos con el calcio. Aquí podemos ver cómo los inhibidores de bomba y los anti-H2 van a causar una disminución de lo que es el paso o la reabsorción de calcio y magnesio a nivel renal por una inhibición del canal TRPM6. Aquí también lo podemos ver. Y a nivel sanguíneo por los TRPM7. También el foscarnet, como es un anión de pirofosfato, va a causar lo que es una quelación del calcio extracelular. Entonces va a disminuir el calcio total y el calcio ionizado. Los antiepilépticos, por una inducción de la enzima CYP3A4, van a causar que la semivida de la vitamina D disminuya. Entre esos tenemos la fenitoína y el fenobarbital. También está el fosfato sódico, que va a inducir a una hiperfosfatemia, generalmente en los pacientes con enfermedad renal crónica,
y por ende va a causar una resistencia a la vitamina D. Los antiinfecciosos como la pentamida y el ketoconazol, que se asocian con hipomagnesemia, los quimioterapéuticos como la asparginasa, el cisplatino y la doxirubicina. Los pacientes que se encuentran en shock séptico, que se encuentran en un área, en una enfermedad crítica, que van a tener alteraciones de la albúmina, que van a estar expuestos a citratos, a diferentes soluciones y a polimedicación, pues van a cursar con hipocalcemia. Y se ha visto que la interleuquina 1 en estos pacientes que cursan con inflamación sistémica va a provocar lo que es una disminución de lo que es la paratormona. Otras causas de hipocalcemia tenemos la pancreatitis. Por acción de la lipasa, esta hace que se liberen ácidos grasos libres y que el calcio y que haya una quelación del calcio, que estos se unan al calcio. Esta tiene mal pronóstico. También está el síndrome de lisis tumoral masiva, en los pacientes que tienen neoplasias malignas. También está la raptomiólisis, que ambos van a cursar con hiperfosfatemia e hipocalcemia. Cabe destacar con estas que antes de reponer los niveles de calcio debe de corregirse la hiperfosfatemia porque ambos precipitan juntos. Y como dije anteriormente, la enfermedad renal crónica terminal por un déficit de la 1,25 hidroxivitamina B. Entre las manifestaciones clínicas de la hipocalcemia tenemos irritabilidad muscular, fatiga, debilidad neuromuscular, parestesias, hormigueos, fasciculaciones, calambres, tetanias, espasmos laringeos y bronquiales. El signo de Chebostek va a estar positivo y de Trousseau. En las alteraciones neurológicas vamos a tener trastornos emocionales y mentales. El paciente puede convulsionar, puede tener papiledema o presentar un pseudotumor cerebri. Calcificaciones. A nivel cardiovascular puede presentar un alargamiento del QT, arritmias, hipotensión e insuficiencia cardíaca. Entre las manifestaciones dermatológicas vamos a tener sequedad, pelo ralo, uñas quebrantadas y en las oculares cataratas. En cuanto a la exploración física, como dije anteriormente, el Chebostek positivo, que no es más que el golpe, un golpecito que se le hace en el área anterior al oído, al nervio facial, y luego la posterior contracción del músculo y el Trousseau, que va a consistir en poner el esfigmonanómetro, elevarlo 10 milímetros de mercurio por encima de lo que es la presión sistólica, y si hay flexión de la muñeca y de los dedos, pues se encuentra positivo a los 3 minutos. Para el diagnóstico de la hipocalcemia podemos guiarnos de este gráfico. Si la creatinina sérica está normal, pues tendremos que hacer PTH. Si está alta, pues debemos de pensar en una falla renal y que el hiperparatiroidismo sea secundario. Si la PTH está normal, pues si la creatinina está normal y la PTH se encuentra baja, pues debemos de pensar en un hipoparatiroidismo, ya sea adquirido o genético. Pero si está alta, debemos de ver los niveles de vitamina D. Si están bajos, debemos inferir que es por una deficiencia de la vitamina D. Y si está normal, debemos de ver cómo se encuentra la vitamina D en su forma activa. Si esta se encuentra normal, es un pseudo hipoparatiroidismo, o si se encuentra alto, una resistencia a lo que es la vitamina D. Entre las pruebas de laboratorio que vamos a realizar, tenemos el calcio total. También debemos de hacer calcio iónico, que sería el gol estándar. Si hacemos el calcio total, debemos de corregirlo con la albúmina. Debemos de medir no solo los electrolitos séricos, sino también los electrolitos urinarios,
medir azoados, el nivel de la PTH intacta y los metabolitos de la vitamina D. Entre las pruebas de imágenes debemos de realizar radiografía de tórax y TAC de cuello en busca de adenopatías o de neoformaciones y en el cráneo calcificaciones. El tratamiento de la hipocalcemia, si es severa, se prefiere de manera endovenosa. Existen varias presentaciones. La que nosotros más utilizamos es esta, el gluconato de calcio al 10%, que corresponde a 94 miligramos de calcio. Cabe destacar que el calcio se debe de monitorizar cada 6 horas y que no se debe de tratar de superar el límite normal bajo, porque puede causar nefrocalcinosis o una hipercalciuria franca. Y no se puede diluir en soluciones de fosfato ni de bicarbonato porque precipitan. Solo en soluciones dextrosadas o salino isotónico. Que los efectos adversos del gluconato de calcio, entre estos tenemos la hipersensibilidad, la hipercalcemia, por eso es bueno monitorizar el paciente, la hipercalciuria y la nefrocalcinosis que mencioné anteriormente. El tratamiento va a variar si es una hipocalcemia leve o si es una hipocalcemia moderada o grave aguda. Cuando es leve, se puede reponer por suplementos de calcio como el carbonato cálcico vía oral de 1 a 2 gramos cada 8 horas, aunque otras literaturas hablan de que es de 1 a 2 miligramos, pero cada 24 horas. También se deben dar suplementos de vitamina D. En la hipocalcemia sintomática moderada, que es aquella que se encuentra mayor de 0.8, se deben dar dosis repetidas de gluconato de calcio de 1 a 2 gramos cada 4 horas y las mediciones, como dije anteriormente, cada 4 a 6 horas. Ya en la hipocalcemia sintomática grave aguda, es decir, aquella que tiene un calcio iónico por debajo de 0.8, se utiliza el gluconato cálcico 93 miligramos, de 93 a 186 diluidos en 50 mililitros de solución dextrosal 5 y a pasar lento de 10 a 20 minutos. Luego continuar con infusiones de 0.3 a 1.0 miligramos por kilogramo por hora. Cuando hay déficit de vitamina D, dependiendo con qué enfermedad nos estamos enfrentando para administrar los suplementos. Por ejemplo, en un pseudo hipoparatiroidismo, administraremos calcitriol 0.25 microgramos cada 12 horas, se van a hacer controles a la semana. Y si no se llega al nivel que queremos, si no hemos llegado, podemos aumentar las dosis sin sobrepasar los 2 microgramos al día. En la enfermedad renal crónica podemos usar calcitriol 0.25 microgramos cada 12 horas, el calcidiol con igual miligramos 0.25 microgramos y paricalcitriol 1 microgramo de cada 24 a 48 horas. En la enfermedad hepática crónica se puede utilizar el calcidiol, que no es más que la 25-hidroxivitamina D, porque contamos con la hidroxilación renal. Debemos de corregir la hipomagnesemia, como dije anteriormente. Si el magnesio se encuentra por debajo de 1.2, vamos a administrar sulfato de magnesio 1500 miligramos, que corresponden a 12 mini equivalentes, en 10 mililitros de solución salina isotónica, EB. Cabe destacar que si el paciente tiene disminución de su tasa de filtrado glomerular, se debe de considerar disminuir esa dosis de un 25 a un 50%. Si la hipomagnesemia es menor de 1.8, pues se debe de reponer a un mini equivalente por kilogramo día el primer día y el segundo y quinto día 0.5 mini equivalentes por kilogramo día. Esto se debe a que tarda días el magnesio intracelular en reponerse. Se va a administrar de 6 a 8 horas.
Y como dije anteriormente, primero se debe de corregir la hiperfosfatemia con quelantes y de ser necesario terapia renal sustitutiva para reponer el calcio. Aquí tenemos cómo vamos a tratar la hipocalcemia en un paciente con hipoparatiroidismo. Primero intentamos los suplementos de calcio más los metabolitos de la vitamina D. Si no hay respuesta o es poca la respuesta, pues se debe concurrir a lo que es la PTH humana recombinante, la cual es bastante costosa. Se puede administrar de 10 microgramos cada 48 horas subcutáneas o 20 microgramos cada 12 horas subcutáneos. Esta fue mi conferencia, la cual es del Brenner, del Manual Washington de Nefrología, de trastornos renales hidroelectrolíticos y de UpToDate. Muchas gracias.